Saludos y besos en el mayugador de fierros para Omar Mendoza hasta Compton Califas, Daniel Ortiz hasta Coyotepec, Estado de México, Hey You hasta Cancún, Silvia Mendoza, Goyo Gutiérrez hasta USA, Felipe de León y Ariel Anzueto. A todos ustedes y a toda la banda malandra, lléguenle al pitón loco antes de que se enrosquen su raja poblana en estas fechas patrias. Y no olviden de probar mis miembros para el contenido extra. Se van a divertir, ya verán. Les dejo aquí abajo en la caja de descripción el poderoso link. En este canal hemos mostrado de diferentes maneras la crudeza del fútbol mexicano. Cómo este negocio se puede corromper sin ningún escrúpulo, desde las altas esferas hasta el futbolista más general o promedio en la liga. El fútbol mexicano es como una sociedad donde existe de todo gracias al aspiracionismo radical y también gracias a las palancas que un futbolista pueda tener. Eso está por demás estudiado. De hecho, en un video anterior a este, explicamos cómo se producen ciertos globos hiperinflados, esos que siempre estarán brillando allí, como las máximas estrellas del fútbol nacional, arropados por la corrupción, los medios, directivos, patrocinadores y paleros. Si no has visto el video, te lo dejaré acá abajo, porque pocos o quizá nadie pone los argumentos necesarios como para poder señalar las deficiencias de estos. Pues para un cierto grupo ellos deben de ser intocables. Sin embargo, lejos de la opulencia de ciertos futbolistas en México, existe otro selecto grupo de olvidados, jugadores mexicanos que han elegido estar en la otra cara de la moneda, la del fracaso, el cual llega por muchas circunstancias, muchas asociadas a la falta de oportunidades, al descuido físico de estos, a que quizá han llegado a su tope por las trabas de crecimiento que hay en el mismo gremio. Jugadores mexicanos que eligieron estar en esa zona, la del dinero fácil, porque no quedó de otra o porque en el camino de la desgracia laboral agarraron ciertas mañas que los llevaron por los caminos más oscuros. Por ejemplo, hace algunas semanas presentamos el caso del Calusha, un joven canterano de Pumas que fue aprehendido por andar en malos pasos y la venta clandestina de vicio en la Ciudad de México. El chico había debutado hace algunos años en Primera División, pero jamás se pudo consolidar. Sin embargo, fue sorprendido con fuscas y caspita del diablo junto a otros de sus cómplices. No obstante, 4 días después, debido a que el proceso habla sobre posesión nada más y no venta, fue liberado tras pagar una fianza supuestamente aproximada al $1,000,000, cantidad reunida por sus familiares para que evitara el bote. Diego Rodríguez debutó en el 2018 en la Liga MX y fue canterano de Pumas, jugando en Pumas, Tabasco. Ese, por citar algunos ejemplos de futbolistas que terminaron en la miseria de la vida y de la moral, como el Gato Ortiz, de quien ya hicimos video, o del Cabrito Arellano, dos futbolistas consolidados que eligieron el camino de Lampa en sus diferentes versiones. Sin embargo, hoy llega un caso peculiar, el de un jugador que tuvo una modesta trayectoria en el fútbol mexicano. Raúl Enríquez, de 37 años de edad, y curiosamente el máximo artillero en la historia de los Xolos de Tijuana, con 81 goles en 203 partidos. Este fue aprehendido por las autoridades estadounidenses por tratar de pasar a 2 inmigrantes de Tijuana a San Diego, todo por unos cuantos pesos, arruinando así lo que le quedaba de vida. Pero pregunto, ¿qué lo orilló a participar en el negocio del crimen? ¿En el juego del pollero? Prepárate, porque esta historia, así como algunas otras, te dejarán pensando si realmente en estos momentos vale la pena pensar en ser futbolista profesional. Pues en este mundillo de las mafias y donde no a todos se les trata por igual, puede orillarte a quedarte sin opciones en la vida y convertirte de una persona ejemplar a un triste delincuente. Es por eso que hoy te presento El Pollero del Mal, el nefasto final de Raúl Enríquez, el máximo goleador de los Xolos de Tijuana. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Raúl Enríquez es uno de los futbolistas que han tenido una de las carreras más agridulces que un futbolista profesional hubiera podido tener.
Inició su carrera abriéndose camino gracias al esfuerzo propio, al talento nato que le permitió destacar en este deporte, a la disciplina y sobre todo a la paciencia que siempre mantuvo en su carrera. Nació en la ciudad de Armería, en el estado de Colima. Desde pequeño fue un chavillo que se enamoró de este deporte y que destacó entre las cascaritas del barrio y en el fútbol llanero. Su rumbo hacia el profesionalismo se dio en el momento en el que se unió a un equipo local con pintas a volverse de tercera división, debido a que el hijo del dueño de ese equipo formaba parte del once titular. Así fue como empezó a despertar la atención de otras escuadras como la del Tecos y Jaguares, quienes se interesaron en sus servicios. Sin embargo, el compadre Enríquez no deseaba estar lejos de su familia. Siempre fue un tipo muy apegado a sus raíces y lo más lejos que aceptó jugar fue con los Petroleros de Salamanca. Él mismo relató en una entrevista que gracias a la regla 2011 que obligaba a los equipos del fútbol mexicano a darle minutos al talento joven, los Jaguares de Chiapas y sobre todo el Ojo de Quirarte se interesaron en sus servicios. Sin embargo, desde la Apertura 2005 hasta el Clausura 2007, este jugador estuvo en calidad de gitano, porque en la página de la Liga MX se puede apreciar que tuvo acción tanto con los Jaguares como con Petroleros. Obviamente Chiapas lo estaba fogueando y curtiendo, porque en ese periodo registró 3.485 minutos y 39 goles con el equipo de Guanajuato, mientras que solo tuvo 349 minutos y 3 goles con el Jaguar. El compadre Enríquez estuvo entrenando y viendo desde la banca cómo se movía Salvador Cabañas. De hecho, él mismo dice que le aprendió mucho, y esto se puede corroborar en la forma en la que este jugador solía moverse dentro del área, ya que tenía un olfato muy agudo para seguir la trayectoria de la jugada y moverse hacia el punto exacto, donde el balón sería centrado. Asimismo, este jugador se destacó por sus goles de tiro libre directo. Tenía un toque preciso, quirúrgico y letal, porque siempre ponía el balón por encima de la barrera, pegado a primer palo, o en ocasiones mandaba fierrazos inalcanzables hacia el poste contrario del portero. No obstante, y bajo esta calidad nata, este delantero fue contratado para llegar a Tijuana, no por lo que había mostrado en Petroleros o con Jaguares, sino por todas las condiciones que estaba desarrollando. Fue adquiriendo como un proyecto para que se consolidara mientras el club formaba sus cimientos, ya que el compadre llegó en 2007, año en el que se fundó el club. De hecho, le tocó ver cómo se fue construyendo el Estadio Caliente, cómo las blancas palomitas de la familia Hank fue montando poco a poco todo lo que hoy representa este club. Fue un delantero que echó raíces con los colores rojo y negro, que llegó cuando el equipo apenas era una ilusión para una familia que tenía el capital y el interés para formar una franquicia seria, y eso le agradó mucho, que estaba llegando un equipo como él, que estaba empezando desde abajo. Antes de que los Xolos ascendieran al máximo circuito, este delantero fue una pieza clave para lograr el objetivo, debido a que participó en los 8 torneos previos a su ascenso, desde la Apertura 2007 hasta el Clausura 2011 de la Liga de Ascenso. Durante ese periodo participó en un total de 114 partidos y anotó 60 goles, generando un promedio de 52% de efectividad y convirtiéndose en referente del equipo y en ídolo de la afición. Incluso fue el campeón goleador en el Apertura 2008 con 14 goles. Si analizamos su fútbol, su protagonismo y sus goles fueron claves para que el equipo subiera al máximo circuito. Sin embargo, la historia cambiaría de forma drástica para él. Todo lo que siempre deseó también trajo todo lo que un futbolista llega a temer. Cuando el compadre Enríquez llegó a Tijuana, soñó con llevar al equipo a Primera División, que la tribuna del estadio, que él mismo vio cómo se fue edificando, gritara su nombre, festejara sus jugadas y que fuera un jugador querido y reconocido por toda la ciudad. Todo esto fue algo que sí pasó y que sí sucedió. Lamentablemente, cuando Raúl vio cómo la vida le permitió cumplir su sueño, se dio algo inesperado, algo que probablemente pensó que llegaría a pasar, pero no de manera inmediata. Porque mientras la ciudad estaba en euforia y el equipo se adueñó de la atención del fútbol mexicano, este jugador, que le dio tantos minutos, goles, esfuerzo y sacrificio, terminó por ser relegado a la banca porque siempre estuvo a la sombra de varios extranjeros que llegaron para tomar su posición. En los últimos 4 torneos previos al ascenso, este delantero metió 28 goles, dato que contrasta con los primeros 4 torneos en el máximo circuito, ya que tan solo metió 4 goles.
Pero sus números no solo bajaron en ese renglón, ya que después de haber sido titular y dueño indiscutible de la delantera en el Apertura 2011, tan solo inició en 9 encuentros. En el Clausura 2012 solamente arrancó el pitido inicial en un juego y en el Apertura 2012 en ninguno. El Mamas, como le decían, fue borrado del 11 titular. Fue un tipo que entraba algunos minutos para que Duvier Riascos, Fidel Martínez, El Chango o Dairo Moreno recibieran algunos aplausos por parte de la afición. Es importante señalar que a Raúl Enríquez le tocó levantar el campeonato de los Xolos de la mano del Turco Mohamed en el Apertura 2012 contra Toluca. También puede presumir de ser uno de los pocos mexicanos en haber participado en la Copa Libertadores y haber anotado un gol. Fue así como el propio Raúl decidió salir del club. Él mismo declaró en una entrevista que a pesar de amar a la institución, de estar plenamente encariñado con la afición y de disfrutar mucho los partidos desde la banca, cantando con la barra de los Xolos, él ya no soportaba cobrar su mesada sin desquitarla con goles y minutos en la cancha. Por lo que el equipo lo prestó a los Dorados de Culiacán. Sin embargo, la historia en el Triángulo Dorado no fue tan buena como él lo esperaba. En su primer temporada fue titular en 11 partidos, metió 5 goles y jugó 935 minutos, pero en las siguientes temporadas sus números disminuyeron casi a la mitad. Porque en el Apertura 2014 sumó 536 minutos y tan solo sumó 2 goles. En el Clausura 2015 tuvo poco más de 200 minutos y tan solo anotó un solo gol. Y cuando el Dorados ascendió, tan solo tuvo 117 minutos en toda la temporada sin registrar un solo tanto. Lo más sobresaliente que hizo en Culiacán fue haber salido campeón de la Copa MX en 2015 con 5 anotaciones. Su siguiente destino fue con los Mineros de Zacatecas, donde jugó para el Clausura 2016 y la Copa MX 2016, donde sumó entre los dos 885 minutos y 4 goles. Posteriormente llegó al equipo de los Bravos de Ciudad Juárez, donde jugó la Apertura 2016 y se mantuvo en este equipo hasta el Clausura 2018. Su participación con Bravos fue muy gris. En los 2 años que estuvo en ese equipo solamente jugó 21 partidos como titular, la mayoría de ellos en el torneo de Copa, y el renglón más triste en sus estadísticas es que en 4 torneos tan solo pudo meter 5 goles, 3 de ellos en su torneo inicial. Los últimos registros que se tienen de él es para la temporada 2018-2019. Regresó a su natal Colima y se incorporó al fútbol amateur en el equipo San Miguel del municipio de Cuauhtémoc. Posteriormente regresó a Tijuana y formó parte del combinado de la Liga Premier de Tijuana, que disputó y ganó la Copa Estatal de Baja California del fútbol amateur. Su último registro en la página de Transfer Market indica que militó en la triste Liga del Balompié Mexicano para los extintos Halcones de Zapopan. Según este portal, Raúl Enríquez llegó a este equipo en junio del 2020, pero el equipo se quedó sin dinero debido a los problemas económicos que generó la pandemia y despidió a toda su plantilla. Lo último que se sabe de este jugador es que el 6 de junio del 2021 apareció en un video de Facebook, donde lo entrevistaron después de jugar un partido con el equipo Rafael Buelna, donde al parecer disputó una final en un torneo amateur. Lamentablemente no se indica el estado ni la liga, pero por su forma de pensar y el arraigo que tiene con su familia, no se descarta que continuara en el fútbol amateur, en Tijuana o Colima. La historia futbolística de este jugador terminó de forma muy triste, porque siempre tuvo las condiciones y las características para triunfar. De hecho, es probable que si el Mamas hubiera tenido origen sudamericano, seguramente hubiera sido un jugador caro y con mucho protagonismo. Sin embargo, el ser un jugador mexicano y que siempre manejó un perfil bajo y con poco reflector, solamente fue requerido y respetado en divisiones inferiores, porque los jugadores como él, con técnica, disciplina y contundencia, no brillan en el profesionalismo, a menos que se vendan con un buen promotor y que prostituyan su carrera. Pero en su caso, desde que subió a los Xolos, su carrera fue en picada. Primero lo relegaron a la banca de Tijuana sin motivos hasta desecharlo como basura. Después regresó al ascenso para terminar en la Liga del Balompié y después en las talachas del amateur. Hace apenas algunos días se supo que Raúl Enríquez, el delantero mítico de los Xolos de Tijuana y quien ayudara a construir el ascenso del perro azteca al fútbol mexicano, fue detenido en los Estados Unidos por el simple hecho de hacerla de pollero. Según la noticia, Enríquez, quien se dedicaba de cierta manera a la talacha, le tocaba jugar un partido en Santa Ana, California. El futbolista conducía su camioneta Cadillac y al llegar a la garita de Otay Mesa se la peló.
Justo en ese momento, el oficial de migración revisó la camioneta del futbolista, por lo que al encender la lámpara y observar que atrás había dos bultos poco cotidianos en los autos, ambos debajo de una cobija, le pidió a Raúl que descendiera de su camioneta porque la iban a revisar. Ahí fue donde Cell sintió el verdadero terror, diría el meme. Al descobijar los bultos, se dieron cuenta que eran dos mujeres que intentaban cruzar al otro lado en busca del clásico sueño americano. Ambas féminas, de nombre Maribel Cruz y Araceli Espinosa, quienes según reportes habían pagado la cifra de $18,500 al exfutbolista de Xolos por pasarlas al otro lado. Sin embargo, sobre esto hay que ser más detallistas en el precio que se fija con este tipo de situaciones ilícitas. Según las declaraciones de las dos mujeres, tras el drama y el miedo de la acción, fueron puestas a disposición de los agentes quienes las interrogaron. Ellas dijeron que ya tenían arreglos con un grupo de polleros quienes se encargarían de citarlas en algún lugar de la frontera para que pudieran esconderse dentro de algún auto. Fue así como ellas llegaron con Raúl, quien en un punto específico de la ciudad las recogió. Según la oferta y el acuerdo, era pagar una cantidad entre $15,000 y $18,500 una vez que el pollero haya hecho su función de manera exitosa. Tras el hecho, Raúl permaneció el martes bajo custodia federal, esperando el debido proceso para este tipo de ilícitos. La pregunta es, ¿cuánto es la pena para este tipo de situaciones? Bien, primero hay que establecer los números. Según el informe de la 1DC.org, que es un portal de las Naciones Unidas dedicado a darle voz y ratio a los tipos de ilícitos que hay por el mundo, y en este caso, el rubro del transporte de personas sin documentación hacia otros países, estiman una cantidad de $6.750 millones anuales en ganancias por el tráfico de África hacia Europa y de América del Sur, Centroamérica y México a los Estados Unidos, siendo esta ruta la más concurrida y la que genera más de la mitad de esas ganancias. En realidad, este es un negocio muy lucrativo, quizá a la par del tráfico de caspita y todo, por una mejor vida entre comillas, el famoso sueño americano que poco a poco, al menos en estos momentos, se desvanece. Lo que hizo Raúl Enríquez es un delito federal que tiene como una pena desde una fianza muy jugosa, hasta 10 años de prisión en aquel país e inclusive en algunos casos puede llegar hasta la cadena perpetua. Quizá este no sea el caso, pero si se logra descubrir que este exfutbolista se dedicaba a esto de manera concurrente, es probable que jamás pueda ver su libertad, o al menos en lo que le resta de su todavía joven vida. En estos momentos, Enríquez está viendo su triste realidad y sobre todo, analizando el por qué tomó la peor decisión de su vida y todo, por seguir viviendo en la opulencia ficticia que de poco le sirvió. La historia de Raúl Enríquez es parte de una nefasta realidad que se ha plasmado de manera continua en el fútbol mexicano. Y no solo ahí, sino en la vida. El jugador que se queda sin oportunidades, que también se corrompe en ambiciones personales y que en lugar de canalizar su talento a nunca desfallecer, prefiere ganarse la vida de manera muy fácil. De hecho, en el equipo de Xolos de Tijuana en el 2013 hubo un caso por demás aterrador, pero como era un futbolista X, la noticia nunca trascendió. En la cantera perruna, por allá del 2013, de nacionalidad estadounidense, el jugador Daniel Gómez intentó pasar a los Estados Unidos con el producto que se vendía en Breaking Bad, aproximadamente 21 kilos de maciza de puerco. Fue aprehendido con tan solo 21 años. Gómez había sido reportado por sus familiares días antes como desaparecido, hasta que días después, en la misma garita donde aprendieron a Raúl Enríquez, los oficiales detectaron que la llanta del maletero estaba pinchada y pesaba más de lo normal. Ahí encontraron los 21 kilos. El chico truncó su vida, su carrera y todo por pasar merca. Nunca debutó. Cuando no hay oportunidades o cuando se hace la vida más sencilla al ver el dinero fácil y rápido, las cosas cambian. El sentimiento también, y la forma de vida le acompaña un cierto poder de satisfacción por tener el dinero que jamás pudiste conseguir trabajando honradamente. Es triste pero cierto, en el gremio futbolístico, muchos jugadores mexicanos y canteranos quedan en el olvido o son desechados como basura en el caso de Raúl. Estos, de alguna manera, siguen con su vida. Algunos terminan en la talacha o trabajando de otra cosa ajena al fútbol. Los que no tuvieron la venia de un patrocinador, de la directiva o de los medios, simplemente quedaron en el olvido viviendo el triste sueño del futbolista profesional.
Una carrera que tiene fecha de caducidad, porque ya lo hemos visto. Jugadores que son los privilegiados, que cuentan con el palancazo, son los que tienden a convertirse en ídolos ficticios, mientras que los que no logran pasar del jugador promedio, aunque tengan talento, se convierten en un ciudadano más con el libre albedrío de empezar desde cero o terminar en los caminos oscuros y tristes de la delincuencia. Pero dime, ¿qué otros jugadores mexicanos conoces que terminaron en el inframundo del fracaso social y deportivo? ¿Tú qué hubieras hecho si estuvieras en los zapatos de Raúl Enríquez? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.